El 18 de marzo, se recuerda a la Beata Mariana Celeste, también conocida como Marianela Celestina Donati, una humilde mujer que eligió pertenecer a la comunidad religiosa de las Escolapias, y cuyo trabajo en pos de la educación y de la protección de las pequeñas y los pequeños infantes, la hizo ser conocida cariñosamente tanto por sus propias religiosas, como por las niñas y niños a los cuales dedicó su vida, como la tierna Madrina Celestina, quien para lograr la promoción y protección de la infancia, fundó a las Hijas Pobres de San José de Calasanz, en Italia. Mariana, aparte de sus escuelas cristianas para niñas de escasos recursos, fue la primera fundadora de orfanatos gratuitos para las hijas de padres encarcelados. Y por ello, ella se hizo una mujer de carácter robusto, dotada de una gran capacidad organizativa, y una inusual fortaleza de ánimo. Prontamente se hizo famosa por su carisma de maternidad espiritual, siendo llamada familiarmente como la madrina, a causa de su personalidad sumamente afectuosa, especialmente con las pequeñas niñas e infantes. Pero también, por su carácter de madre para sus propias hijas espirituales de su congregación. A todas estas características se le sumaban una inteligencia sobresaliente, que la prepararon para la docencia consiguiendo el título de maestra, cosa poco común en aquellos años entre las mujeres, lo que le atrajo una serie de problemas a causa del machismo imperante en los mediados del siglo XIX. Pero Mariana Celeste, jamás se afectó frente a todas las circunstancias adversas que se le presentaron en su época, más bien al contrario, porque frente a la indiferencia y la segregación por parte de sus colegas, hizo que ella se volviera una asidua lectora de teología y misticismo ascético, lo cual la convirtió en una respetada maestra teológica. Especial apego presentó hacia los escritos de la gran Santa Margarita María, la apóstol del Sagrado Corazón de Jesús, y los de su santo protector, San José de Calasanz, fundador de la Orden de los Escolapios. Pero también se vio influenciada por la obra de Santa Paula Montal Fornés, que en España también había hecho una obra educativa al estilo de las escuelas calasanzianas. Todo esto llamó enormemente la atención del padre Sini, perteneciente a esta misma institución, el que se convirtió en su director espiritual, reorientándola hacia una espiritualidad centrada en la pasión de Cristo, en el misterio de la cruz, y en seguir con rigurosidad la espiritualidad de San José de Calasanz, patrono universal de las escuelas populares católicas del mundo. Para Celestina, la contemplación de la pasión de Cristo le supuso una experiencia profunda, desde el punto de vista de un alma sencilla, tal como si fuera una niñita pequeña que se acurruca en los brazos y que se aprieta al corazón de Jesús, tal como su contemporánea, la doctora Teresita de Lisieux, lo enunciara. Mariana solía decir que la ciencia si no se acompaña de la sabiduría de la cruz puede reducirse a un saber sin alma, es decir, que la ciencia sin Dios es un conocimiento árido. Por lo cual, sus meditaciones acerca de la pasión de Jesús son expresión de una piedad popular, basada sobre todo en los misterios de la pasión y la cruz del Señor. Es para ello, que esta beata ofrecía oraciones y penitencias, ofrendadas para acompañar a su Señor y Esposo Jesucristo, en la dolorosa contemplación de las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní. Mariana meditaba continuamente en el momento cuando Cristo, lleno de sudor sangriento, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mariana Celestina nos dice que la significancia del hecho del grito de Jesús se puede comparar al grito de una mujer sufriendo el trance del parto. Pues, habiendo sido nuestro Padre en la creación, ahora se hace también Madre en la cruz. Sintamos en nuestros corazones. ¿Es que acaso nadie oye cómo Jesús alza la voz como clamor, a semejanza de una madre parturienta que se agita en el momento del parto? Porque, asimismo, realmente Jesús nos da a luz, a la vida de gracia eterna, de su seno. Él nos salva y nos limpia con su muerte en la cruz, de la mancha del pecado original. Por ello nos debemos entregar con confianza infinita a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo haríamos con una madre llena de ternura. Quizás más que a cualquier madre, porque somos hijos nacidos en el dolor de la muerte en cruz.
Pensemos en que nuestro Señor gritó con mucha vehemencia para recalcarnos esta verdad, que debe ser custodiada celosamente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es por ello que junto al amor hacia el misterio de la pasión del Señor, Celestina cultivó también el amor a la Eucaristía. Por iniciativa propia de Mariana, la comunidad de la Casa Madre practicó la adoración eucarística todos los días del año, lo cual luego se extendería a toda la congregación. Finalmente su pasión por Jesús crucificado y por Jesús Eucaristía se traduciría en pasión por la humanidad doliente que sufre, sobre todo en los pequeños indefensos y desatendidos. Por lo que la Madre Mariana Celestina supo reconocer el rostro de Jesús en cada uno de sus niñas y niños pequeños, haciéndose una mujer de acción apostólica, que rápidamente se hizo afamada como una dama de la fe por todos aquellos que la conocieron. Por ejemplo, durante el proceso canónico inicial, el cardenal de Pisa, Pietro Maffi, que solo la vio una vez, quedó tan impactado al conocerla, que declaró que cuando la vio por primera vez, inmediatamente la percibió como una dama humilde, de una mirada dulcísima, que se mantenía silenciosa sin siquiera levantar los ojos si no los requería el momento. Habitualmente los mantenía bajos y recogidos, por una costumbre sin duda muy arraigada en ella. La cabeza, la mantenía inclinada ligeramente como manteniéndose en un recogimiento de meditación interior. Era de palabra serena, calmada, precisa, delicada, sin gesticulaciones, a lo más un movimiento lento y sencillo de una mano a modo de precisión o asentimiento. Todo su rostro era de bondad, sereno y suave, tal como uno se imaginaría que es el rostro de las esposas del Señor, habituadas a las consolaciones de Dios y a las miserias de los hombres. Ella mostraba un rostro de quien posee en el corazón, como en un tabernáculo, al Dios vivo que habla, que es escuchado, pero que también escucha. Ella se apreciaba con un rostro de quien se inclina sobre los dolores de los hermanos para compartirlos, suavizarlos y consolarlos. Una bienaventurada, que tenía su mente absorta en Dios y sus manos siempre abiertas y tendidas a la caridad. Este es el recuerdo que guardo en mí, de Sor Celestina Donati. Esta beata, que llamó a su congregación, de las hermanas pobres a las ancianas de la Madre de Dios. Lucharía arduamente para lograr 20 años más tarde, obtener las aprobaciones pontificias, de tal forma que la primera bula, la recibió de San Pío X en 1911, mientras que la segunda y definitiva por Benedicto XV, en 1920. Mariana Celestina recordaría hasta su muerte el gran apoyo de los padres escolapios, encabezados por el padre Sini, su maestro y director espiritual. Pero también recibió la ayuda del beato Faustino Míguez, y de Alfonso María Mistrangelo. Interesante resulta ser, que en la misma ceremonia de la fundación de las Hermanas Pobres, en 1885, Francesco Donati, padre de Celestina, recibió el escapulario de la Orden Tercera de las Escuelas Pías, de mano del padre Sini, director espiritual al cual Mariana le consideraba su segundo padre, el cual, al morir con fama de santidad en Siena el año 1892. Celestina, que sufrió grandemente su pérdida, quiso celebrar su muerte con el himno de acción de gracias, cantando con toda alegría que había muerto un santo en la tierra. Mariana, que había comenzado sus labores de ayuda fraterna a los infantes, aún antes de ingresar a la orden de los escolapios, tenía como lema de vida, que por puro amor a Dios, si es necesario, se debe entregar la vida para acoger a los niños pobres. Por ello, en el año 1885, abrió una escuela popular. Pero en los años sucesivos dos acontecimientos le dan nueva luz. Una noche, una madre desesperada le pide que acoja a su hija, todavía una pequeñita de unos 4 años de edad, para evitar que el padre la siga maltratando. Mariana entiende el llamado de Dios, que le pide acoger a los niños abandonados y huérfanos. Otra madre, en iguales condiciones de necesidad, una madrugada deja abandonados frente a las puertas de la casa de Celestina a sus 4 hijos pequeños, 3 niñas y un niño. El padre ha sido condenado a prisión por 30 años.
Celestina emprende inmediatamente el rumbo para iniciar adicionalmente a una primera escuela que funda en 1889, un orfanato que abre en 1892, para acoger y cuidar a los hijos de padres encarcelados. Es para ello, que para formar parte de la rama femenina de los Escolapios, siendo animada por el padre Sinia y el beato Bartolo Longo, entre otros sacerdotes. Celestina, que para entonces ya era una mujer madura de 40 años de edad, no pierde tiempo y se decide a abrir una casa nido en Florencia, luego en Livorno, e incluso en Roma. Muchas de sus hijas espirituales fueron un gran apoyo en esta misión, tal como María Ducci, Clara Sebastini, Margarita Stefani, Luicina Fiorini, Antonina Banti o Ángela Palazzi. Así fue como Mariana continuaría con su obra, hasta fallecer en Florencia, en la casa madre de la congregación, un 18 de marzo de 1925. Con 77 años de edad. Para este entonces, la congregación tenía casas educativas para niñas pobres en varias ciudades importantes de Italia, y ya se tenía encaminado el proyecto de fundar una casa en Brasil, en América del Sur. Mariana Celestina Donati nació en Marradi, una pequeña población de la provincia italiana de Florencia, en el año 1848. Siendo bautizada en la bella basílica renacentista de San Lorenzo Mártir. Desde pequeña, creció en un ambiente digno y austero, donde resplandecían la rígida honradez de su padre, Francesco Donati, que para esos tiempos cursaba los primeros años de la carrera jurídica, y sobre todo las notables virtudes de su madre, Costanza Civinini, mujer de profundo espíritu cristiano católico. A los 13 años se acercó por primera vez a recibir la Santa Comunión, o tal como ella le decía, el pan de vida, y le pareció oír en su interior una voz que le decía: ven y sígueme fuera del mundo en la paz tranquila de un claustro. Dócil a esa voz, ya en la adolescencia, habló de su inquietud con su madre y su padre, pero este se opuso radicalmente porque no podía resignarse a vivir lejos de su querida y única hija, por lo que la idea de que se separase para siempre de su lado le angustiaba. Mariana sufría mucho por ello. Y cuando tenía unos 17 años de edad, reveló su angustia a un buen sacerdote, llamado a ser el ángel de su vida y director espiritual, el padre Celestino Sini, de las escuelas pías, que en toda Florencia tenía fama de religioso y sacerdote santo. Desde entonces, fue él su director espiritual y, más tarde, la apoyó en la fundación a la que Dios la había destinado. Pero entonces, antes de cumplir los 20 años de edad, un triste hecho pareció frustrar su esperanza, la muerte de su madre. Su padre, compungido y algo enfermizo a causa de su viudez y edad, la mantiene a su lado para que se hiciera cargo de las labores del hogar, mientras ayudaba en las tareas administrativas del campo. Si bien por varios años, Mariana se resignó en convertirse en una solterona, fue igualmente una activa participante de su comunidad parroquial, y en la ayuda social abocada a los niños y niñas muy pequeñas. Ofrendó su virginidad al servicio del Señor, en la misma capilla de su casa en año 1879, a los 31 años de edad. Si bien ella continuó con sus actividades caritativas hacia los más desvalidos, 10 años más tarde, habiendo superado las dificultades presentadas por su anciano padre, quien siempre se había opuesto a vivir alejado de su hija, Mariana Donati pudo crear una pequeña escuela en un barrio de la Faenza, en la ciudad de Florencia, al lado de la pequeña iglesia de San Julián. Sin embargo, a pesar de las circunstancias adversas, con la certeza de que era Dios quien la llamaba, el 6 de enero de 1888 a los 40 años de edad, comunicó a su padre su decisión irrevocable de consagrarse a Dios, ingresando en la comunidad religiosa de las Escolapias. Durante muchos años, Mariana había madurado la idea de fundar una sociedad de mujeres consagradas dedicadas a servir al Cristo pobre en la imagen de los niños más pequeños, y en especial en las niñas. Algo similar a la obra de Santa Paula Montal Fornés, fundadora de las religiosas de las escuelas pías Escolapias, que en España también había hecho una obra educativa al estilo de las escuelas calasansianas.
Es por ello que para mediados de 1888, su primer pensamiento fue reunir en torno a sí a algunas mujeres que colaboraran con ella en la educación de niñas y niños muy pequeños, en especial en los más pobres y abandonados. Para lo cual inmediatamente pone manos a la obra fundando junto al padre Sini, la Congregación de las Hijas Pobres de San José de Calasanz, llamadas también como las Hermanas Calasancias de Italia. Mariana Donati, que desde que era una veinteañera, había decidido ofrecerse a Dios para dedicarse el resto de sus días a la educación y la protección de las niñas y jovencitas. Se amparaba en la guía espiritual del padre Celestino Sini, provincial de los Escolapios en la Toscana. De tal forma que el propio Sini le presentó las constituciones de la nueva orden religiosa femenina, las cuales Mariana las hizo suyas de inmediato. Mariana fue copiando el proyecto educacional de las escuelas pías, originalmente creado 150 años antes por San José de Calasanz. En febrero de 1889, Mariana, que tenía ya 40 años de edad, actuaría como una verdadera madre para las jóvenes postulantes, la primera de las cuales fue una pastorcilla del Monte San Sabino, llamada María Ducci, de 18 años de edad, que deseaba abrazar la vida religiosa. En abril del mismo año ingresaron otras 3 jóvenes aspirantes. El padre Sini no dudó en entregar cuanto antes a cada una de las muchachas, las reglas como novicias de la orden femenina de los Escolapios. El 1 de mayo, en obsequio a la Santísima Virgen y con permiso del padre general de la orden Escolapia, Mauro Ricci, y con la anuencia del cardenal Bausa, arzobispo de Florencia, se da paso a lo que más tarde será la Congregación de las Hijas Pobres de San José de Calasanz. El 24 de junio, en la misma iglesia de San Julián de Florencia, Monseñor Celestino Sini, por entonces ya arzobispo de Siena, viste el hábito a las primeras 5 hermanas de esta nueva congregación, dirigida por Mariana Celestina Donati, que se encontraba acompañada por María Josefa Ducci, Maura Armandina Baglini, María Pompilia Rabai, y Antonina Banti. Mariana tomó entonces el nombre como religiosa, de Celestina Donati, de la Madre de Dios el día de su toma de hábitos, en el mismo mes de junio de 1889. Celestina por su director espiritual, el sacerdote Celestino Sini. Y, de la Madre de Dios, por veneración a la Santísima Virgen María, tal como antes de ella, la había tomado como guía y protectora el santo de su veneración, San José de Calasanz, a quien dedicó su congregación. Así fue como las hermanas calasancias comenzaron su misión al alero de la Congregación Escolapia, abriendo aulas populares para la enseñanza escolar, poniendo énfasis en las actividades manuales, y en propiciar momentos de recreación festiva para las niñas pobres del barrio a las que especialmente trataron de enseñarles el catecismo. El objetivo fundamental de la institución es acoger gratuitamente y educar en el espíritu cristiano a niños y niñas pobres en riesgo social, en especial a los hijos e hijas de presos y encarcelados, según el ideal de caridad que San José de Calasanz presentó y practicó hacia fines del siglo XVI. Por ello es que como primera medida, se lo consideró como el santo patrono de la congregación femenina y de la obra educativa, adoptando las constituciones y la espiritualidad de este santo. En enero de 1890, tras una señal prodigiosa manifestada a la fundadora Marianela Celestina, las calasancias ampliaron su misión a las niñas pobres y abandonadas, abriendo para estas pequeñitas, una institución de asistencia. 2 años más tarde, en mayo de 1892 muere Monseñor Celestino Sini. Lo que fue un gran golpe para Marianela, que sufre por la imprevista desaparición de quien había sido su consejero y director espiritual, incluso desde un decenio antes de ingresar a la vida religiosa. El 21 de septiembre de ese mismo año, el arzobispo de Florencia, cardenal Agustín Bausas, comprueba la utilidad benéfica de esta obra calasancia, por lo que aprueba la institución y la pone bajo la dirección del padre general de las escuelas pías. En marzo del año 1900, la Madre Mariana Celestina, imitando a San José de Calasanz en la llamada oración continua, incluyó dentro de las reglas de su nueva congregación, la adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar.
Y para perpetuar esta acción apostólica, se crea la Asociación de Adoradoras, que llegó a tener más de un centenar de miembros entre las muchachas que frecuentaban los talleres de trabajo de las hermanas Calasancianas. Para lo cual, en esta oportunidad fue apoyada por el padre Buenaventura de Calameca. En 1899, en Ardenza de Livorno, Marianela comenzó una obra nueva y única en Italia: el primer asilo gratuito para las hijas de padres encarcelados. La idea le surgió a Sor Celestina cuando un día, encontrándose en Livorno, se le acercó una señora, esposa de un encarcelado y madre de 4 hijos. Marianela no podía aceptarlos en la institución de Florencia porque solo era para huérfanos y además no disponía de vacantes. Para lo cual, ella pidió consejo al padre Vittorio Bianchial, provincial de los Escolapios, quien le contestó: si en Pompeya, a la sombra del santuario mariano, acogen a los niños de los encarcelados, ¿y por qué usted no puede asistir a las hijas de los encarcelados a la sombra de Nuestra Señora de Montenegro? Mariana consideró esta respuesta como una revelación, y con permiso del cardenal Mistrangelo fueron acogidas en una ala del convento a las 3 hijas y un hijo de la señora. Pronto fueron aumentando el número de huéspedes, para lo cual debió arrendar una casa en la calle del Bosco, en la ciudad de Livorno. El alma de esta obra fue Sor María Ducci, quien se dedicó por entero a esta tarea. Para lo cual, pidiendo la ayuda económica de buenos cristianos, Marianela construyó una bella iglesia donde se practicó la adoración perpetua desde 1903. En 1907, después de una larga peregrinación, el instituto que había sido fundado por Marianela junto al padre Sigli en la vía Faenza, fue trasladado a una construcción mucho más grande en la vía Centostelle. Pronto, por una serie de circunstancias, la casona que albergaba a las hijas de los encarcelados fue ampliada para recibir también a las huérfanas, constituyendo un único edificio que albergaba a todas las niñas necesitadas. Un año más tarde, en 1908, la obra de las monjas Calasancias comienza a extenderse y desarrollarse con actividades paralelas en distintas partes de Italia. Así, tras un breve paréntesis de actividad o servicio en el Colegio Escolapio de Génova, se les ofreció la posibilidad de abrir un internado y trabajo para escolar en el populoso barrio de Caderiga en esta misma ciudad. Por otra parte, obispos y párrocos solicitaban a la Madre Celestina para que sus religiosas se ocupasen de escuelas maternales, actividades para escolares, talleres matutinos y vespertinos, junto a toda clase de actividades parroquiales donde, con la educación cristiana, sin que faltasen actividades recreativas y extraprogramáticas. De ese modo se abrían una serie de nuevas fundaciones. Florencia, en 1912. Livorno, en 1917. Pistoia, en 1924. Y 4 casas fundadas en la ciudad de Ancona. La primera dificultad con que se encontró la nueva institución fue mantener a las pocas hermanas que tenían, en salud física suficiente para afrontar tantas actividades. Los comienzos fueron duros en sacrificios y privaciones. Se prodigaron las enfermedades pulmonares como tuberculosis y neumonías, por lo que hubo muchas muertes prematuras. En una de estas tristes circunstancias, habiendo presentado el problema ante el Papa Pío X, en el mismo año 1912 responde con oraciones y dando una carta que le ofrece una particular bendición. En 1919 la solicitud y preocupación de Sor Marianela Celestina en favor de sus hermanas enfermas la llevaron a preparar una casa de reposo para las monjas pobres de San José, en las proximidades de Montenegro, en la ciudad de Livorno, con un inmenso sacrificio. A esa primera dificultad se debe añadir otra, de carácter económico, que le hacía exclamar repetidamente: Jesús murió sobre los clavos, pero nosotras vivimos sobre los clavos de las deudas, a pesar de lo cual, debemos fortalecer nuestra confianza en Dios y en su divina providencia. Cuando parecía que todos sus sostenedores la abandonaron, ella formó un comité de apoyo a la obra, e intensificó sus oraciones. Solía repetir: estamos en las manos de Dios, esperando contra toda esperanza. En realidad, apenas desaparecía un sostenedor, el Señor hacía surgir uno nuevo.
Así fue como en diferentes épocas, su obra fue apoyada por la señora Elisa Porra, las hermanas Budini Gattai, la familia Brilli Peri, el conde Martelli, el marqués Barbagli, entre otros bienhechores. En todo este camino de fatigas, después de la muerte del padre Sini, Mariana Celestina encontró apoyo en los padres escolapios para consolidar su obra tanto en Florencia, como fuera de allí. Fue así como conoció al cardenal Alfonso María Mistrangelo, el cual apenas nombrado arzobispo en 1899, prometió ayudar a la obra de protección de los huérfanos de Marianela y sus hijas espirituales. La propia beata relata que el cardenal aparecía con frecuencia sin previo aviso, para obsequiarnos con alguna de aquellas visitas que dejaban en nuestro espíritu una suavidad siempre nueva, con aumento de ánimo y deseo de corresponder cada vez mejor a nuestras obligaciones. Durante estos años, hubieron varios sacerdotes que apoyaron como directores espirituales a las hijas de San José, entre los cuales estuvieron los sacerdotes Mauro Ricci, Stanislao Consumi y Sixto Betti, los cuales estimularon en las monjas la adoración perpetua a Jesús Eucaristía. El Instituto de las Hijas de San José fue aprobado en Florencia, el año 1895, por el cardenal Bausa, arzobispo de esa ciudad florentina. 15 años más tarde, en 1910, el Papa Pío X autoriza el trabajo apostólico de la institución de las Hermanas Calasancias, pero la aprobación definitiva ocurriría un año más tarde, en 1911, por este mismo Papa Pío X. Las cuales serían ratificadas definitivamente en 1920, por el Papa Benedicto XV. Era un profundo deseo de la Madre Celestina, el abrir una casa de la congregación en la ciudad de Roma. Lo cual se concreta el 15 de octubre de 1923. Cuando la envejecida y enferma Marianela envía a realizar esta fundación a las hermanas Ana Volpi, que será la superiora de este convento, la cual fue acompañada por Luisina Fiorini, Laurentina Conforti y Nicolasina. La primera casa de la comunidad en Roma, era un minúsculo local en Porta Furba que apenas podía albergar a 12 niñas. Era necesario, pues, un lugar más adecuado. Y el 26 de octubre lo encuentran gracias a la colaboración del profesor Julio Salvadori, el cual ayudará a Mariana para llegar a tener una audiencia con el Papa Pío XI. Este jerarca escuchó la breve relación contada por la envejecida Mariana y luego, bendiciéndolas, exclamó: «Habéis comenzado con poco. La divina providencia os ayudará». Durante sus últimos años de vida, la beata Marianela Celestina, apoyada por sus amigas y colaboradoras más cercanas, entre las cuales destacan Luisina Fiorini, María Ducci, Antonina Banti, y la futura continuadora de la obra, Ángela Palazzi, se dedicaron a dejar claramente establecidas las reglas y los ideales de las calasansianas. Las hijas pobres de San José de Calasans toman como tarea apostólica recoger a los hijos e hijas de encarcelados, procurando por su educación en los distintos centros que dependan de nosotras. Realizamos una importante misión en la escuela, colaborando directamente con los padres para que desarrollen sus obligaciones, mientras educamos a los alumnos a fin de que todos adopten una presencia activa y solidaria en el mundo. La forma más concreta, según la línea marcada por la misma fundadora, fue las escuelas maternales, los centros de recreo, actividades lúdicas y los talleres de trabajo. Por la situación cambiante de los tiempos, pocos años más tarde, deberemos ayudar a las familias más desposeídas, ofreciendo el servicio de media pensión, para no perder las ventajas del ambiente del propio hogar. La espiritualidad de la congregación es claramente de acuerdo a los preceptos de San José de Calasans. La fundadora asimiló y vivió la enseñanza, vida y espíritu de este santo patrono de su congregación educativa, que influyó notablemente en su modo de pensar, ser y actuar en la fundación del instituto y en la orientación dada a las religiosas. Yo he tenido una gran devoción a Jesús sacramentado, lo que me impulsó a crear la adoración perpetua y el amor incondicional a la pasión de Jesús. Les he escrito a mis hijas, para que ellas mediten, aprendan y aprecien la locura de la cruz.
La devoción filial a la Santísima Virgen María me llevó a llamarme de la Madre de Dios, tal como mi padre, San José de Calasanz. Para ello nosotras debemos de ser cultoras y promotoras del culto a Nuestra Santísima Señora, para lo cual, durante el año litúrgico debemos dirigir varias novenas para las principales fiestas marianas, las que debemos celebrar con toda nuestra comunidad, tanto entre religiosas, como con los laicos, a los cuales servimos. No olvidemos jamás que nuestra Santa Madre, fue coronada por el Señor con una corona de las 12 estrellas. Todo esto, está impreso en nuestras propias constituciones. La devoción al Santísimo Sacramento indujo a José de Calasanz a promover la oración continua, que en turnos debían realizar todos los alumnos con el fin de atraer sobre las escuelas pías y sobre la Iglesia las bendiciones de Dios. Yo, Sor Celestina, seguí estos mismos preceptos tanto en nuestras escuelas, como en nuestros orfanatos, propiciando la adoración continua a Jesús Eucaristía, sin olvidar jamás a nuestro Señor sufriente y agonizante, en todos nuestros centros de atención primaria. De ese modo en marzo de 1900 comenzamos esta devoción de adoración perpetua en Florencia, en la casa de la Vía Faenza. Y en 1903 en Livorno, donde aún continúa gracias al celo de las religiosas, que siguen fieles las huellas de nuestra santa regla. Las hijas pobres de San José de Calasanz, reunidas a la sombra del tabernáculo, unidas entre sí con el vínculo sagrado de la caridad, teniendo un solo corazón y una sola alma, consideran como un deber sagrado edificar a quien quiera se les acerque, santificarse personalmente y dedicarse con celo a la educación de las niñas necesitadas que el Señor les confíe, uniendo a las riquezas de la contemplación las de una santa entrega. Mariana Celestina fue una verdadera alma contemplativa entregada a hacer el bien a los pequeños y pequeñas. Ella, escribió un libro de meditaciones sobre la pasión del Señor, y escribió páginas de gran riqueza espiritual en el manual citado, luego escribió un segundo libro para sus religiosas titulado Prácticas de devoción diarias, al mismo tiempo que dejó numerosas cartas. La madrina, como todos llamaban a Marianela Celestina Donati, falleció a los 77 años de edad. El 18 de marzo de 1925, víspera de la fiesta de San José de Nazaret, de quien había sido siempre muy devota. La obra parecía definitivamente consolidada. Contaba en ese momento con 90 hermanas y 16 casas distribuidas por toda Italia. A Sor Celestina sucedió en el cargo de Madre Superiora, la Madre Antonina Banti, que rigió la congregación hasta el capítulo general celebrado en 1927, en el que fue elegida como Madre General, Ángela Palazzi. Mujer de amplia visión, de fe inmutable, que dirigió la congregación durante 25 años, favoreciendo la apertura de nuevas casas y ampliando la actividad en las ya existentes. Apenas a 3 años de fallecida Mariana Celestina, sus amigas de muchos años, que habían formado parte de las 5 hermanas originales de la congregación, Sor Luisina Fiorini, y María Ducci, con la venia de la mayoría de las hermanas de las hijas pobres de San José, en 1928 levantaron una casona en el sector de Primavalle en Roma, dedicado y llamado Sor Celestina Donati, a la cual se trasladaron muchas huérfanas desde Portafur,